Al hilo de la historia que te he puesto anterior en cuanto a esta serie tan famosa, se me ha venido a la cabeza coger el libro este que se está leyendo mi hijo, Burlando al Diablo, ya que el monstruo este de la serie me ha recordado al diablo. Y algo me ha dicho, vete a coger ese libro. Y he abierto por una página cualquiera. Y ojo a lo que me ha salido. Este libro es una conversación entre el señor terrenal, que es pues un ser humano, con el diablo. Y yo que me estoy leyendo el libro de Conversaciones con Dios, también es una entrevista entre el autor, que es un ser terrenal, y Dios. Vale, pues este libro va igual, pero con el diablo. Y esta parte que os voy a leer se titula así: El diálogo con el diablo. Obligado a confesar. El señor terrenal. He descubierto el código secreto que me permite acceder a sus pensamientos. Estoy aquí para hacerle algunas preguntas muy directas. Exijo respuestas directas y sinceras. ¿Está usted preparado para la entrevista, señor Diablo? Sí, estoy preparado, pero debes dirigirte a mí con más respeto. Durante esta entrevista me tratarás como Su Majestad. ¿Con qué derecho exige usted tal respeto monárquico? Debes saber que controlo el 98% de la gente en tu mundo. ¿No crees que eso me otorga el derecho a considerarme realeza? Flipas. Ese 98% es tu mente subconsciente, de donde tú no eres consciente. Y el otro 2% restante es tu mente consciente. Sigo. El señor terrenal le pregunta: ¿tiene pruebas de su afirmación, Su Majestad? Sí, muchas. ¿En qué consiste su prueba, Su Majestad? En muchas cosas. Algunas las comprenderás, otras no. Para que puedas entender mi perspectiva, me describiré y corregiré las ideas erróneas que la gente tiene de mí y de mi lugar de residencia. Muy buena idea, Su Majestad. Comience por decirme dónde reside y luego describa su apariencia física. ¿Mi apariencia física? Pero, querido señor terrenal, no tengo un cuerpo físico. Un obstáculo como ese sería incómodo en el mundo de ustedes, las criaturas terrenales. Soy una entidad de energía negativa y resido en la mente de las personas que me temen. También ocupo la mitad de cada átomo de materia física y cada unidad de energía mental y física. Quizás entiendas mejor mi naturaleza si te digo que soy la parte negativa de los átomos. Ahora comprendo lo que quiere decir. Está estableciendo que sin usted no habría mundo, estrellas, electrones, átomos, seres humanos, nada. ¿Estoy en lo correcto? Así es completamente cierto. Bueno, si solo ocupa la mitad de la energía y la materia, ¿quién ocupa la otra mitad? La otra mitad la ocupa mi oposición. ¿Oposición? ¿A qué se refiere? Mi oposición es lo que ustedes en la Tierra llaman Dios. Entonces, usted y Dios se reparten el universo
a partes iguales. ¿Esa es su afirmación? No es mi afirmación, es un hecho real. Antes de que termine esta entrevista, comprenderás por qué mi afirmación es verdad. También entenderás por qué debo serlo, ya que de lo contrario no podría existir un mundo como el tuyo ni criaturas terrenales como tú. No soy una bestia con cuernos y cola puntiaguda. Pero usted controla la mente del 98% de las personas. Usted mismo lo dijo. ¿Quién causa toda la miseria en ese 98% del mundo controlado por el diablo, si no es usted? No dije que no cause toda la miseria en el mundo. De hecho, me enorgullezco de ello. Es mi negocio representar el lado negativo de todo, incluyendo los pensamientos de las personas como tú, seres terrenales. ¿De qué otra manera podría yo controlar a las personas? Mi oposición, Dios, controla el pensamiento positivo. Yo controlo el pensamiento negativo. Desde que la primera criatura emergió del agua en tu tierra hace millones de años, me he especializado en el control de los habitantes terrenales. ¿Cómo ejerce usted su influencia sobre la mente de las personas? Bueno, eso es sencillo. Simplemente ingreso y ocupo los rincones no utilizados del cerebro humano. Siembro las semillas del pensamiento negativo en la mente de las personas para tomar control del espacio disponible. Debe tener numerosos métodos y dispositivos para obtener y mantener el control sobre la mente humana. En efecto, empleo tácticas y dispositivos ingeniosos para dominar el pensamiento humano. Continúe, por favor. Describa algunos de sus ingeniosos trucos, Su Majestad. Uno de mis dispositivos más astutos para el control mental es el miedo. Siembro la semilla del miedo en la mente de las personas y a medida que germinan y crecen en el tiempo, tomo control del espacio que ocupan. Los 6 miedos más efectivos son el miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a la mala salud, el miedo a la pérdida del amor, el miedo a la vejez y el miedo a la muerte. ¿Cuál de esos 6 miedos utiliza con mayor frecuencia Su Majestad? El primero y el último. Es decir, el miedo a la pobreza y el miedo a la muerte. Pobreza y muerte en algún momento de la vida afianzan mi control sobre todas las personas mediante uno u otro. Siembro esos temores en la mente de las personas con tanta habilidad que llegan a creer que son sus propias creaciones. Muy astuto, Su Majestad. Ahora, por favor, continúe explicándonos más sobre sus métodos para el control de la mente humana. Uno de mis trucos es cómo instigo el temor a la vejez y a la muerte en las personas, ocupando así gran parte de sus pensamientos. Logro esto haciendo que la gente crea que estoy acechando justo detrás de la puerta hacia la próxima vida, esperando para castigarlos eternamente. Por supuesto, no tengo el poder de castigar a nadie más allá de la muerte. Pero el miedo a lo inexistente me es
tan útil como el temor a lo que existe. Todas las formas de miedo amplían el espacio que ocupo en la mente humana. O sea, este libro es flipante. Continúa diciendo el señor terrenal. Su Majestad no sabía que su influencia sobre los seres humanos era tan significativa. ¿Podría explicar cómo obtuvo tal control? La historia es demasiado extensa como para resumirla en pocas palabras. Comenzó hace más de 1 millón de años cuando los primeros seres humanos comenzaron a pensar. Hasta ese momento tenía control absoluto sobre toda la humanidad. Pero mis adversarios descubrieron el poder del pensamiento positivo. El poder del pensamiento positivo. Lo introdujeron en la mente de los hombres y comenzó una batalla de mi parte para mantener el control. Hasta ahora he tenido éxito, perdiendo solo el 2% de las personas frente a la oposición, es decir, a Dios. Ese 2% es tu mente consciente. El 98% restante es tu mente subconsciente. Dígase el diablo, dígase el ego, dígase pensamientos negativos. Entonces deduzco de su respuesta que los seres humanos que piensan son sus adversarios. ¿Es correcto? No es incorrecto, pero es una afirmación adecuada. Por favor, cuéntenos más sobre el mundo en el que reside. Resido donde elijo. El tiempo y el espacio no tienen significado para mí. Soy una entidad mejor descrita como energía. Dios es energía, no es una persona que tú puedas ver y tocar. El diablo es lo mismo. Dígase la mente, ¿vale? Es una energía. Mi lugar de residencia preferido, como mencioné, es la mente de los seres humanos. Controlo una parte del espacio cerebral de cada individuo. La cantidad de espacio que ocupo en la mente de cada persona depende de cuán poco y qué tipo de pensamientos tenga esa persona. Como mencioné antes, no puedo controlar completamente a ninguna persona que piense. Usted menciona que existe como una fuerza o energía. ¿Podría aclarar Su Majestad si esa fuerza es negativa o positiva? La forma de poder en la que existo es negativa. La oposición, es decir, Dios, controla las fuerzas positivas, mientras que yo controlo las negativas. Por eso tengo tanto poder, gobernando las fuerzas del odio, el miedo, la vanidad, la avaricia, la codicia, la venganza, la superstición y la lujuria. Tengo el control sobre el 98% de la población del mundo, ya que esas fuerzas son las que rigen el mundo. Habla de su oposición. ¿A qué se refiere? Mi oponente controla todas las fuerzas positivas del mundo, como el amor, la fe, la esperanza y el optimismo. También tiene influencia sobre los aspectos positivos de la ley natural, es decir, las leyes universales, que mantienen a la Tierra, los planetas, las estrellas en curso. Sin embargo, esas fuerzas son relativamente suaves en comparación con las que operan en la mente humana bajo mi control. No me interesa controlar el universo físico. Prefiero enfocarme en la mente humana. O sea, ¿no te vuela la cabeza este libro? O sea, aumento mi poder acercándome al poder mental de los seres humanos cuando pasan a través de la puerta de la muerte.
Tomo el control del 98 de cada 100 personas que regresan a mi plano desde el plano terrenal. Y su poder mental se agrega al mío. Especialmente tomo a aquellos que llevan consigo algún tipo de miedo. El miedo nos domina, el miedo a todo el mundo. Trabajo constantemente para preparar la mente de las personas antes de la muerte, de modo que pueda reclamarla cuando regresen a mi plano. ¿Puede explicar cómo trabaja para preparar la mente humana y así poder controlarla? Tengo numerosas formas de tomar control de la mente humana mientras las personas aún están en el plano terrenal. Mi arma más efectiva es la pobreza. La pobreza. Deliberadamente desaliento a las personas a acumular riqueza material, ya que la pobreza desanima el pensamiento y las hace vulnerables a mí. Es decir, mejor quédate pobre, que eso no te va a permitir pensar, eso te va a desanimar y vas a ser más vulnerable al miedo, que soy yo. La mala salud, las enfermedades, es otro aliado importante. Además, tengo innumerables agentes en la Tierra que me ayudan a tomar control de las mentes humanas. Están dispersos en todos los ámbitos y representan diversas razas, credos y religiones. ¿Estás diciendo que tienes agentes en todas las religiones? La mayoría de las iglesias son mis aliadas, aunque sus líderes y seguidores no lo sepan. O sea, ¿no te explota la cabeza? Además, modernicé y optimicé las tabernas para atraer a más clientes, incluyendo mujeres y jóvenes. Les enseñé a socializar y a beber de manera inteligente. Si caminas por Broadway durante la hora del cóctel, verás cómo he utilizado la psicología de la prohibición para atraer a más personas a mis influencias. Comprendo su punto de vista, Su Majestad. ¿Podría explicarlo de manera más clara? Permítame explicarlo de esta manera. Los hombres se convierten en reflejo de los pensamientos que dominan sus mentes. Te repito, los hombres se convierten en reflejo de los pensamientos que dominan su mente, la ley del espejo, ¿vale? Todo lo que vemos, toda nuestra realidad es un reflejo de los pensamientos que dominan tu mente, y tus pensamientos dominantes son de miedo, de pobreza, de crítica, de rabia, de juicio. ¿Qué vas a reflejar en tu realidad? Entiendo, Su Majestad. Está diciendo que todos los líderes de las iglesias que inculcan el miedo en las mentes de las personas son sus aliados. Exacto, son mis aliados en el sentido de que enseñan lo que quiero que se enseñe. Pero lo hacen en nombre de mi oposición, o sea, lo hacen en nombre de Dios. Cualquier persona que cumple mi propósito se convierte en un aliado. Los líderes de las iglesias difícilmente podrían servirme eficazmente si me alabaran. ¿Comprendes ahora la idea? ¿La comprendes? Te pregunto a ti. Siguiendo el tema de las iglesias, podría proporcionar una breve descripción de lo que considera problemático en ellas. La principal debilidad de la Iglesia radica en que el clero
se enfoca en el pasado ya fallecido y en un futuro aún por nacer, mientras descuida el presente realista que se desvanece ante nosotros. ¿El clero es completamente responsable de esto? No, en absoluto. Rotundamente no. La mayoría de los predicadores predican lo que sus seguidores desean escuchar, a menudo más de lo que ellos mismos creen. Sus manos están atadas por aquellos que les pagan sus salarios. ¿Cree que los predicadores en general recurren al engaño para complacer a sus seguidores? No lo expresaría de esa manera. Preferiría decir que a menudo emplean una especie de engaño piadoso. Además, cualquier cosa que un hombre repite una y otra vez, eventualmente la acepta como verdad, incluso si al principio sabía que no lo era. Es decir, si yo me repito una y otra vez, eventualmente en el tiempo, que soy abundante, la aceptaré como una verdad, incluso si al principio, ¿vale?, mi realidad, que yo veo con mis ojos físicos, me dicen que no soy abundante, pero si yo me repito eso una y otra vez, eventualmente la aceptaré como una verdad, aunque al principio sabía que no lo era. ¿Quiénes considera que son sus enemigos más prominentes en la tierra, Su Majestad? Todos aquellos que inspiran a las personas a pensar y actuar por sí mismas. ¿Es verdad que Su Majestad utiliza a hombres de gran riqueza? Como mencioné antes, la pobreza siempre es mi aliada, ya que desanima la independencia de pensamiento y fomenta el miedo en la mente de las personas. Algunos hombres ricos sirven a mi causa, mientras que otros me causan un gran daño, según cómo utilicen su riqueza. Por eso, no todas las personas ricas son malas, según cómo utilicen su riqueza. La gran fortuna de Rockefeller, por ejemplo, es uno de mis enemigos más formidables. Interesante, Su Majestad. ¿Podría explicar por qué teme más a la fortuna de Rockefeller que a otras? El dinero de Rockefeller se utiliza para combatir y erradicar enfermedades en todo el mundo. La enfermedad ha sido siempre una de mis armas más efectivas. El dinero de Rockefeller está revelando nuevos secretos de la naturaleza en diversas áreas, todas diseñadas para ayudar a las personas a tener un mayor control sobre sus propias mentes. Está promoviendo mejores métodos de alimentación, vestimenta y vivienda para las personas. Está contribuyendo a eliminar los barrios más empobrecidos de las grandes ciudades, lugares donde se encuentran mis aliados preferidos. También financia campañas por un gobierno más justo y lucha contra la deshonestidad en la política. Fomenta estándares más elevados en la práctica empresarial y anima a los hombres de negocios a seguir la regla de oro. Y todo esto no beneficia en nada a mi causa. Su Majestad, ¿qué sucede con los jóvenes a quienes se dice que están en camino hacia el infierno? ¿Tiene usted control sobre ellos? Ojo. Bueno, podría responder a esa pregunta con un sí y un no. He corrompido las mentes de los jóvenes al enseñarles a beber y fumar, pero me desconciertan con su tendencia a pensar por sí mismos. Solía controlar a los jóvenes a través del miedo a sus padres. Pero eso ya es cosa del pasado. Lamentablemente, los jóvenes están aprendiendo a pensar y a actuar por su cuenta. Y si esto continúa, me veré derrotado en otra generación.
Entiendo que su respuesta es que los jóvenes están escapando de su control. Sí, porque están aprendiendo a pensar por sí mismos. Su Majestad mencionó que corrompió las mentes de los jóvenes con alcohol y tabaco. Comprendo cómo el alcohol puede afectar al pensamiento independiente, pero no veo la conexión entre el tabaco y su causa. Estás en la misma línea que millones de personas en este aspecto. Puede que no lo sepas, pero el tabaco destruye el poder de la perseverancia, debilita la resistencia, afecta la capacidad de concentración, amortigua y socava la facultad imaginativa y de diversas maneras obstaculiza el uso efectivo de la mente. ¿Sabías que tengo millones de personas jóvenes y mayores de ambos sexos que fuman 2 paquetes de cigarrillos al día? Esto significa que tengo millones de personas que están socavando gradualmente su poder de resistencia. Pero con todo el trozo que te he leído ya, ¿tienes alguna duda de cómo funciona el mundo? ¿Tienes alguna duda de cómo funciona la mente? Porque es que te lo está diciendo cortito y al pie. O sea, bien clarito. Es decir, o lo entiendes o te estás haciendo el longui. Un día añadiré a su hábito de fumar cigarrillos otros hábitos que destruyan el pensamiento hasta que haya ganado control sobre sus mentes. Los hábitos suelen aparecer en grupos de 2, 3 o 4. Ahí la importancia del entorno. Cualquier hábito que debilite la fuerza de voluntad abre la puerta a otros hábitos. Cualquier hábito que debilite la fuerza de voluntad de una persona invita a otros hábitos a entrar y apoderarse de la mente. El hábito de fumar cigarrillos no solo reduce el poder de resistencia y desalienta la perseverancia, sino que también invita a la relajación en otras áreas de la vida. ¿Cómo logró Su Majestad inducir a los jóvenes a adoptar el hábito de fumar? Tengo una historia interesante que contar. Justo después de la Primera Guerra Mundial, noté que los jóvenes comenzaban a pensar por sí mismos, lo que me preocupó. Tuve que actuar rápidamente para contrarrestar ese desarrollo. Comencé por fomentar el consumo de alcohol, presentándolo como algo inteligente y atractivo. Esta estrategia funcionó tan bien que luego presenté los cigarrillos como un hábito igualmente inteligente. Implementé este truco utilizando una psicología astuta. ¿Recuerdas esos anuncios que representaban a un joven y una atractiva mujer tumbados en la playa, en trajes de baño, mientras él fumaba un cigarrillo y ella lo miraba con admiración? ¿Recuerdas cómo la joven se reclinaba de manera sugerente con sus piernas al descubierto? Al principio no me atreví a mostrar a la chica fumando un cigarrillo, pero gradualmente la hice encender uno y luego entregárselo a su compañero. Una vez que el público aceptó ese anuncio, sin protestas ni cancelaciones de suscripciones a periódicos ni de otro paso, di otro paso y mostré a la joven encendiendo un cigarrillo en su propia boca y luego entregándoselo a su compañero, con insinuaciones de contenido sexual en la pose, la ropa y las miradas. Luego di el paso final y audaz, mostrando mujeres jóvenes fumando cigarrillos. Pero lo hice de manera que presentara el tabaquismo como un hábito inteligente. Fue así como atraje a las fumadoras y convertí a millones de mujeres en fumadoras habituales. ¡Tachán!
Astuto, ¿verdad? Muy inteligente. Y nadie se percató de esto. Chicas de secundaria, universitarias y mujeres de todas las esferas de la vida rápidamente abrazaron el hábito. Muchas de ellas fuman 2 paquetes al día. No es ningún secreto que este hábito no es beneficioso para los jóvenes. Pueden reclamar su derecho a la independencia de acción y pensamiento en relación con sus padres, pero no son lo suficientemente sabios como para escapar de mi influencia. He ganado control sobre ellos a través del hábito del cigarrillo. Así es que, con esto, si eres una persona fumadora, te invito a que cojas tu paquete de cigarro, lo tires y no vuelvas a consumirlo más, porque está dominando tu mente, tu pensamiento, tu acción, tu vida. Nunca había considerado que los cigarrillos fueran una herramienta de destrucción, Su Majestad, pero su explicación arroja una nueva luz sobre el tema. ¿Cuántas personas considera que ha convertido al hábito hasta ahora? Estoy orgulloso de mi récord. Millones de personas son víctimas de este hábito y el número sigue aumentando día a día. Pronto tendría a la mayoría del mundo entregándose al hábito. En miles de familias tengo seguidores del hábito, incluyendo a todos sus miembros. Los jóvenes están empezando a adoptar el hábito de observar a sus padres, hermanos y hermanas mayores. ¿Cuál considera que es su herramienta más poderosa para tomar el control de la mente humana? ¿Cigarrillos o alcohol? Sin duda diría que los cigarrillos. Una vez que hago que una persona joven se una a mi club de 2 paquetes diarios, no tengo problemas para inducirla a adoptar el hábito del alcohol, la indulgencia sexual y otros hábitos relacionados que debilitan su independencia de pensamiento y acción. O sea, es que no te lo puedo decir más claro. Y prosigue. Puede que no lo sepas, pero tengo muchas compañías de cigarrillos trabajando día y noche para producir cientos de millones de paquetes diarios para mis seguidores. Estas compañías ganan millones de dólares anualmente, pero yo gano millones de seguidores para mi causa. O sea, es que, no sé, me podría estar leyendo el libro todo el día. Bueno, unas páginas más adelante dice: ¿puede proporcionar ejemplos de cómo utiliza el miedo para controlar a las personas? Por supuesto. Una de las formas más efectivas en las que utilizo el miedo es a través de la propaganda y la manipulación de la información. Puedo difundir noticias falsas o exageradas para crear un clima de temor en la sociedad. ¿Te suena algo todas las noticias que salen en los informativos? Esto puede llevar a la gente a tomar decisiones irracionales basadas en el miedo, como apoyar políticas o acciones que de otro modo no respaldarían. También exploto el miedo a lo desconocido. Las personas a menudo temen lo que no comprenden o lo que es diferente. Al fomentar ese miedo, puedo hacer que se vuelvan más cerradas y resistentes al cambio, lo que facilita el control. ¿Cuánta gente tiene miedo al cambio y no cambia algo en su vida por miedo a lo que vendrá, por miedo a la incertidumbre, al no saber, al no tener un control de si lo que voy a hacer, si ese cambio me va a dar algún beneficio? Entonces, como vivimos operando desde el miedo, estamos doblegados al diablo. El señor terrenal le dice: entiendo cómo el miedo puede ser una herramienta poderosa para manipular a las personas. ¿Tiene otros métodos que utiliza con frecuencia? Sí. Otro método que uso con frecuencia es la división. Fomento la división entre grupos de personas.
ya sea por razones políticas, religiosas, étnicas o sociales. Al hacer que las personas se vean a sí mismas como diferentes o incluso enemigas entre sí, puedo debilitar la unidad y la solidaridad. Esto les hace más susceptibles a mi influencia y menos dispuestas a trabajar juntas para el bien común. También fomento la codicia y el egoísmo. Hago que las personas se centren en sus propios intereses y deseos sin preocuparse por los demás. Esto socava los lazos sociales y hace que sea más difícil que las personas colaboren y se cuiden mutuamente. Son tácticas muy insidiosas, Su Majestad. ¿Cómo pueden las personas protegerse contra su influencia? La clave para protegerse contra mi influencia es la conciencia. Las personas deben aprender a reconocer mis tácticas y cuestionar la información que reciben. O sea, flipo. Las personas deben aprender a reconocer mis tácticas, es decir, todo lo que ya te he leído, y cuestionar esa información que reciben, lo que te acabo de leer. Deben buscar la verdad y no dejarse llevar por el miedo o la división. No te dejes llevar por el miedo o la división, te lo está diciendo el diablo. La educación y la empatía son poderosas herramientas contra mi influencia. Cuanto más informadas estén las personas y más capaces sean de comprender y relacionarse con los demás, menos vulnerables serán a mi manipulación. Gracias por compartir esta información, Su Majestad. Es importante que las personas comprendan cómo pueden protegerse contra su influencia. ¿Hay algo más que desee agregar? Solo quiero recordar a las personas que el poder de la mente humana es increíblemente fuerte. Pueden resistir mi influencia y tomar decisiones que promuevan el bienestar y la armonía. La elección está en sus manos. Bueno, ya he terminado de leerte un trozo de este libro que es maravilloso. Me ha resultado, mira, solamente he leído esta parte que te he leído a ti. Pero bueno, se lo está leyendo mi hijo y bueno, lleva la mitad. Cuando se lo termine, me lo voy a empezar a leer porque es que me ha parecido súper interesante el diálogo que aquí se establece, esta conversación entre el señor terrenal y el diablo. Es muy parecido al de Conversaciones con Dios, que desde luego es mi libro favorito. Y bueno, voy a ir leyendo los dos y voy a ir comparando lo que dice Dios y lo que dice el diablo y a ver, pues a cuestionar ambos diálogos, ambas conversaciones y desde esta perspectiva poder analizar las dos caras de la moneda y ya con esa información llegar a nuestras propias conclusiones, que creo que de eso se trata la vida. Coger información de distintas áreas, de distintos ámbitos y con todo ello poder tú crear pues tu propia información, tu propia teoría y sacar tus propias conclusiones pues con todo lo que tenemos a nuestro alcance, que a día de hoy es infinitamente. Lo que pasa es que pues no nos gusta buscar información, no nos gusta investigar, no nos gusta analizar, comprobar, comparar una cosa con otra y para al final crear nuestro propio sistema de creencias, que es lo que estamos conformando pues con todo esto. Así es que bueno, pues espero que os haya gustado esta lectura y bueno, dejadme en los comentarios si estáis de acuerdo con esto que os he leído, qué es lo que más os ha llamado la atención, o si por el contrario no estáis de acuerdo con nada de esta lectura, pero creo que si no estuvierais de acuerdo pues no estaría viendo este vídeo hasta el final. Un besito y nos seguimos viendo por aquí.